poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta palabra que vamos a escuchar. Pido en esta hora, Padre Celestial, que sea su Espíritu Santo usando mi vida como un instrumento, que usted me dé la iluminación, la capacidad, la inspiración para poder exponer su palabra y que abra nuestro entendimiento de todos los que lo vamos a escuchar acá en el local de la iglesia, como también los que están en la radio, en el programa Jesucristo el Sanador y en las redes sociales. Que esta palabra pueda ser edificante. Padre, le damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento. Como ya les dije, hermanos, el tema es el único y soberano Dios verdadero. Pregunto, para usted, ¿quién es el único? Cuando se habla de único, se habla de uno. El único y soberano Dios verdadero. No me conteste, solo piense quién será, y lo vamos a ver en la Biblia. Lo vamos a ver en la Biblia, porque posiblemente alguien me podría decir Alá, Buda, o sea, ¿qué se podría decir alguien que nos está escuchando de otra fe diferente a la de nosotros? Pero lo vamos a ver desde la Biblia. Por ejemplo, cuando hemos leído en la carta de Judas, esta carta de Judas la escribió Judas, hermano de Jesús, de Jacob, de José y de Simón. Lo menciona la Biblia en Mateo 13:55. Ahí están los hermanos. Él escribió esta carta. Y Judas escribe a los santificados en Dios. Santificados significa apartados en Dios. Escribe a los santificados en Dios. En el versículo 1 que leímos, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre. ¿En quién es un santificado? En Dios Padre. Coma, ahora va a otra parte, y guardados en Jesucristo. Amén. Entonces Judas escribe a los santificados en Dios y guardados en Jesucristo. ¿Por qué santificados en Dios? Porque Dios los apartó. A nosotros, la iglesia de Dios, nos apartó Dios y nos guarda en Jesucristo. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan: el que esté en mi mano nadie lo arrebatará. Y luego dijo: mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie lo arrebatará de la mano de Dios, porque las ovejas son de Dios y están guardadas por el pastor, que es el Señor Jesucristo. Guardados en Él. Por eso es que dice el texto: santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Nosotros estamos apartados por Dios. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos
estamos guardados en el Señor Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, aquí va con el motivo de la carta Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miren lo que dice el escritor Judas. Dice que él tenía una gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Había algo que Judas tenía en común con los santificados por Dios y guardados en Cristo, que de hecho este Judas al principio no creía que Jesús era el Mesías prometido. Pero aquí sí él se convirtió y se volvió y escribió, un siervo de Dios en Jerusalén, y escribió esta carta. Dice que Judas tenía algo en común con los santificados en Dios. ¿Qué tenía Judas en común con los santificados? La salvación. Esa era lo que tenía en común, era la salvación. Que eran santificados, apartados por Dios Padre y guardados en Jesucristo. Eso era lo que tenía en común. Eso es lo que tenía en común, y eso era lo que él quería recalcar y enseñarle, escribirle, y por eso él tenía esa gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. O sea, lo que tenían en común era que eran salvos porque Dios el Padre los había santificado y porque estaban guardados en Cristo. Lo mismo hoy en día, hermanos, nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido santificados, apartados por Dios y estamos guardados en Cristo, tenemos en común esa salvación. Mas sin embargo, el que no cree que ha sido Dios el Padre que lo santificó, que lo apartó, que lo eligió, y que estamos guardados en la mano por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces no tendría en común la misma salvación. Mas sin embargo, Judas y todo este pueblo tenían eso en común, la salvación. Y me ha sido necesario y exhortado, dice, ¿a qué los exhortó? Que contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos. Hermano, ¿ha oído usted personas que dicen: no, hermano, es que la palabra de Dios no es para contender? Y eso es lo que dice la gente. Así que precisamente los pastores, a veces los que predican, dicen: no, hermanos, que la palabra no es para contender, no pregunte. Si usted tiene una duda, no pregunte, solo diga amén, solo cabecee. Y si usted le pregunta, hace una pregunta bíblica, y a veces los pastores dan respuestas y dicen: mire, hermano, hay cosas que son misterios y lo vamos a saber hasta que estemos allá. No, ahora lo tiene que saber, y no aquí está en la Biblia. Entonces, dice exhorta, dice que es necesario escribiros exhortándolo que contendáis ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada. Entonces es lo contrario, hermano. La gente dice: no, la Biblia no es para contender, pero sí con las escrituras nosotros debemos de contender con la fe. El problema que se da es, hermano, que hay gente que ha creído en cosas que no son bíblicas y defiende ese, pero contender con la fe es la fe bíblica. O sea, si usted, hermano, alguien, por ejemplo, le está
dando algo que no es a través de la Escritura, usted tiene la obligación. La Biblia nos exhorta a contender y a exhortar y decirle, muéstreme el texto donde dice, y cuando él empieza a leer otra cosa que no es lo que el texto está diciendo, la Biblia nos exhorta a contender y decirle, mire, lo que sí dice la Biblia es esto y esto. Entonces nosotros tenemos que contender por la fe, que nuestra fe sea conforme a las Escrituras. Nosotros debemos de ser creyentes de las Escrituras, no de tradición, no de costumbre, no de lo que alguien se inventó, no de cualquier cosa, sino, hermanos, de la fe que fue dada, cuando dice que nos ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabe quién la dio? El Padre, por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo trajo el mensaje, la palabra revelada, la palabra de cumplimiento, lo que se había dicho en los salmos, en la ley y en los profetas. Y Jesús trajo esta palabra. ¿Y sabe qué pasó? Los pastores de la época, hermanos, no la recibieron, no la creían. Entonces al Señor mismo le tocaba que contender ardientemente con la Escritura y discutía la palabra, contendía con los escribas y fariseos especialmente, y lo mismo les tocó a los discípulos, a los santos de la iglesia primitiva, porque después de que el Señor Jesús murió y fue resucitado por el Padre, entonces vino a ser alma vivificante, dice la Biblia en Corintios. Entonces, hermanos, ya los discípulos quedaron predicando esta palabra y todos tuvieron que contender ardientemente por defender la fe. Porque ¿sabe qué es lo que ha pasado, hermano, a través de los años? Cuando el Señor Jesucristo vino, hermano, había un problema tremendo cuando Él vino predicando el Evangelio, porque no había quien contendiera por la fe bíblica, sino que los que predicaban, hermanos, predicaban no el Evangelio, no predicaban, de hecho, no existía hasta que Cristo lo trajo, no que existía la ley y los profetas, los salmos, pero esto mismo que predicaban ellos, no lo predicaban correcto, y en la era intertestamentaria, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, donde pasó unos 400 años aproximadamente, hermanos, nacieron un montón de creencias tremendas que era necesario a los santos, a la iglesia primitiva, predicar, hermano, la fe y contender ardientemente por la fe bíblica que nos había sido dado. Pero aún así, a pesar de que la palabra, estaba exhortando Judas a eso, porque en la iglesia primitiva, hermano, empezó de nuevo, a pesar de que el Señor Jesucristo había dado a los santos, había dado la palabra, lo que teníamos que creer, lo que tenían que creer ellos de la fe y lo que tenían que predicar. Los apóstoles estaban predicando lo que es esta palabra que Jesús les había predicado y les había dado a ellos. Sin embargo, hermano, empezaron a haber diferentes corrientes y enseñanzas diferentes, y de ahí, hermano, desde el año 33, digamos, después de Cristo, empezaron los apóstoles a predicar el Evangelio, pero para ahí el año 100, el año 200, el año 300, el año 325, por ejemplo, que se legalizó como religión en Roma por medio de Constantino, vino, hermano, y ya el catolicismo tomó poder aliado con la política y todo eso. Entonces, hermano, se hizo peor la cosa, porque empezó un montón de creencias antibíblicas, un montón de doctrinas antibíblicas, y a las alturas de hoy, hermano, eso está mucho más extendido. Y aún en nuestras iglesias, en el medio nuestro, en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo entero, hermano, hay un montón de creencias antibíblicas que nosotros, por falta de conocimiento de la Biblia, las aceptamos
y les decimos amén, y las aceptamos los pastores, y las enseñamos y las predicamos. Entonces, y la gente solo repite y dice amén, porque si el pastor lo dice es cierto. No siempre es cierto. Escudriñe las escrituras. Hermano, si lo que dice el pastor, vea si lo está respaldando con el texto, y si no lo está respaldando con el texto, pregúntele y exhórtelo y dígale, mire. Entonces, si le presenta el texto, entonces usted va a ver que su fe esté en lo correcto. Y en ese momento usted puede pasar algo, que usted se dé cuenta que usted creía algo que no era bíblico, o verifica de que el que estaba predicando estaba equivocado. Entonces, a eso se refería. Judas escribió para exhortar que contendieran ardientemente por la fe. Hermano, ¿y cuál fue la fe dada a los santos por medio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo que Dios le dio. Dice Apocalipsis 1:1, por ejemplo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y lo dio por medio de su ángel a Juan para que Juan se lo diera a los siervos. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es el reino de su amado Hijo, como dice. Así que la fe dada a los santos tiene que ver con eso. En el versículo 4, vamos a leer el versículo 4, estamos en Judas 1. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, mire, habiendo entrado algunos hombres impíos, dice Judas, desde el tiempo que Judas escribió esta carta, se daba este problema. Imagínense cuánto hoy. Esto, hermano, está metido y arraigado en la iglesia. Hermano, las creencias que han entrado de algunos hombres, y como son hombres de renombre, como son hombres con sotana, con saco, que tienen mucha credibilidad, que tienen una congregación grande, entonces la gente les cree y dice amén a todo. Pero eso es, hermano, lo que yo estoy predicando acá, que usted no le diga amén a todo, sino que agarre el consejo de la palabra, que contendáis ardientemente por la fe, con las escrituras. O sea, con la escritura usted no se puede poner a pelear ignorancia, porque hay gente que está discutiendo ignorancias, pero no está contendiendo con la palabra de Dios. Porque cuando usted contiende con la palabra de Dios, solo hay dos cosas que hacer. A la persona que usted le presenta un texto bíblico, solo tiene dos opciones. Una, aceptar lo que el texto dice, y dos, negarlo, o sea, negar la escritura. Y el que niega las escrituras tiene serios problemas con Dios. Entonces, habían entrado en el tiempo de Judas, imagínense, hace casi 2000 años ya, habían entrado, desde que Judas escribió, habían entrado algunos hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermano, el libertinaje, la gracia, ¿a qué se refería Judas cuando decía que estos hombres habían convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios? Hermano, en lo común, en lo tradicional, cuando hablamos, que en esta iglesia han convertido en libertinaje la gracia, la gente hablando de cosas básicas y de niños, quizás, la gente que piensa, libertinaje porque ahí las hermanas usan pintura, libertinaje porque algunas mujeres usan pantalones, libertinaje porque a veces los hombres andan con ropa sport, pero no está hablando de eso Judas. El libertinaje que estaba hablando Judas era que niegan a Dios, el único soberano, y que niegan también al Señor Jesucristo.
Eso era el libertinaje que estaba señalando Judas. Dice, estamos en el versículo 4 en la parte B, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, ¿qué hacen? Niegan a Dios, el único soberano. ¿A quién niegan? A Dios, el único soberano. ¿Y a quién más? Y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, el libertinaje que estaba señalando Judas era que negaban al Dios, a Dios el único soberano y al Señor, y a nuestro Señor Jesucristo. Estaban negando a dos, o sea, no son el mismo, no son el mismo. O sea, convertir en libertinaje es decir que son el mismo, eso es libertinaje, porque aquí el libertinaje era que niegan a Dios, el único soberano, y habla, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese era el libertinaje que se refería Judas, que se tomaban el libertinaje de niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay mucha gente que niega a Dios en las iglesias, pastores, líderes, miembros nuevos y antiguos, que niegan a Dios por ignorancia de la palabra. Hay gente que niega a Jesucristo por ignorancia de la palabra. Les voy a poner un ejemplo cómo puede alguien negar a Jesucristo y negar al Padre también, al único Dios. Dice que el libertinaje que hablaba Judas, dice, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. A ellos dos niegan. Entonces, por ejemplo, lo voy a llevar para ponerles un ejemplo en Juan 1, primera de Juan 1:22. Este versículo se confunde las personas en primera de Juan, ahí atrásito estábamos, cerquita. Primera de Juan 1:22 y 23. Dice, ya lo tenemos, primera de Juan 1:22 y 23. Vea lo que aquí vamos, hermano, use la Biblia porque aquí le estoy dando pura Biblia. ¿Quién es el mentiroso? Primera de Juan 1:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Eso es lo que estaba señalando, que negaban a Dios, el único soberano, y a Jesucristo. Dice el versículo 3, todo aquel que niega al Hijo, también, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Le voy a explicar este texto, porque este texto es mal explicado, mal interpretado y mal creído por la gente. Dice, mire lo que es el versículo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, cuando hablamos de Jesús, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ungido. Alguien que Dios ungió como el Cristo, el Mesías. Entonces, por ejemplo, cuando las doctrinas ponen a este Cristo, a este ungido, lo ponen en el lugar del Padre, por ejemplo, entonces lo están negando como el ungido. Porque Él fue ungido, en el caso de Cristo, Él fue ungido en el Jordán, en el bautismo. Ahí fue ungido y enviado. Entonces, pero cuando alguien dice que Él es el Padre, entonces lo están negando como hijo. Y a la vez están negando al Padre, porque están diciendo que el Padre no existe, sino que es el mismo Hijo. Por ejemplo, los que enseñan que Jesús es el mismo Padre. Niegan al Hijo y niegan al Padre también. Por ejemplo, estaba hablando con
amigo o hermano, y me estaba diciendo, alegando eso. Estábamos contendiendo con la escritura. Y me dice que es el mismo Padre. Bueno, le digo yo, te voy a hacer una pregunta entonces. En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, a este Jesús resucitó Dios y lo hizo, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le resucitó y le hizo Señor y Cristo. Entonces, él dice que es el mismo Padre. El Cristo es el mismo Padre. Entonces le pregunto, bueno, en Hechos 2:36 dice de que a este Jesús Dios lo resucitó y lo hizo Señor y Cristo. Entonces, ¿quién es el Padre? ¿El que murió en la cruz o el que resucitó a este que murió? ¿Quién es para usted? El que murió. ¿Quién es el Padre para usted? ¿El que murió o el que resucitó a este que había muerto? Es lógico que el Padre es el que lo resucitó. El que murió es el Hijo, no es el mismo. Entonces, pero cuando alguien dice que es el mismo, entonces está negando al Hijo, porque está diciendo que es el Padre y a la vez niega al Padre. Mira, dice que ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, el ungido, el enviado, el Mesías. Entonces, pero cuando nosotros lo queremos poner en el lugar del Padre, entonces lo estamos negando. Ya estamos quitándolo como Cristo y lo estamos poniendo en otra posición. Entonces estaría actuando la persona como anticristo. Este es el anticristo. O sea, no está hablando de antidios, sino de anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Hermano, ¿cómo niega al Padre y al Hijo? Por ejemplo, cuando alguien dice que el Hijo es el mismo Padre, está negando al Padre, está diciendo que no existe, sino que aquel. Y es bien, hay que ser un poco raro para creer de que cuando Jesús decía Padre y se refería al Padre, tenía que correr para irse a contestar él solo allá. Entonces, pero no es el mismo. Entonces, cuando alguien niega al Cristo, es mentiroso y es anticristo. Y si niega al Padre, también niega al Hijo. O sea, son diferentes posiciones y diferentes personajes, diferente función. Si alguien intenta poner a Cristo en el lugar del Padre, entonces lo está negando. Si quiere poner al Padre en el lugar del Hijo, está negando al Padre y está negando al Hijo. Por eso dice, todo aquel, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros decimos que el Hijo es el Padre, entonces lo estamos negando. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al Padre si Él es el camino para llegar al Padre? Si a usted le cierran el paso, el camino, ¿cómo va a llegar al lugar donde va? No puede llegar. Entonces, si alguien quita al Hijo, entonces no puede tener al Padre, porque el Hijo es el medio para llegar al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, todo aquel que niega al Hijo, el que dice, no, este no es el Hijo de Dios, este es el mismo Padre, entonces tiene serios problemas, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pregunta para todos los que me escuchan. Para usted, ¿Cristo es el Padre o es el Hijo? Si usted cree que es el Padre, entonces está negando al Hijo y no tiene al Padre. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Porque es por medio del Hijo que se llega al Padre. Eso es lo que está diciendo ese texto. Y eso es lo que pasaba desde antes a lo que estaba
exhortando y a lo que estaba confrontando Judas. Hermano, así que libertinaje para Judas era que negaban a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él decía. Entonces, ¿de qué forma lo negaban? Si niega al Hijo, ha negado al Padre también. Hermano, así que cuando alguien niega al Hijo, niega lo que Él enseñó. Si nosotros negamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces negamos lo que Él enseñó. ¿Y qué enseñó Él, hermano? Veámoslo en Juan 17:3, un texto que ya se ha vuelto muy común, porque lo hemos mencionado varias veces. Juan 17:3, ¿qué enseñó el Señor Jesucristo? ¿Enseñó que Él era el Padre o que Él era el Hijo? El enviado dijo que era. Miren, y el enviado es el Hijo. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesús hablando con el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna es conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado de Él, como el ungido de Él. Eso era lo que negaban los del libertinaje que Judas hablaba. Y por eso les decía, hay que contender contra ellos con la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y en estos tiempos es necesario hacerlo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros hemos oído cosas diferentes a lo que dice el texto, que nosotros estamos hablando. Entonces Jesús, Él enseña, hermanos, negar al Hijo es negar lo que Él enseñó, y Él enseñó que el Padre era el único Dios verdadero y que Él era el enviado. Eso enseñó. Ahora veamos